Como hablábamos hace un ratito, hubo un momento en que los guitarristas y muchos músicos, usuarios de instrumentos de cuerda, dejaron los instrumentos de marca, producidos de manera industrial, muchos de esos conocidos y muy queridos porque nos han acompañado desde la infancia, y empezaron a mirar con cariño las guitarras e instrumentos de luthier. Y está con nosotros Diego Medina. Diego, bienvenido y gracias por venir. Buenas tardes, gracias por la invitación. Porque ha aparecido, se ha formado, no mágicamente, en Rosario una escuela de lutería. Así es. En 2 minutos contanos cómo fue la historia, la idea, la formación y el desarrollo de esta escuela. Bien, la historia tiene ya 1 año y medio. A mediados de este año cumple 2 años la escuela funcionando. Es bastante más larga la historia porque nace de una idea, de un deseo compartido con algunos colegas, la llegada a las autoridades de cultura de la municipalidad que permitieron y facilitaron que se pueda dar, porque lo nuestro hubiese quedado en un deseo, necesitábamos mucho de un espacio y muchas cosas más que se fueron dando, mucho trabajo, muchas ideas, idas y vueltas, que nos permitieron llegar a tener un espacio físico en un centro cultural donde hoy día funciona la escuela con una infraestructura muy buena para poder construir instrumentos y dictar talleres de nuestro oficio. Es mucho historia, mucho trabajo, muchas ideas que no sabíamos para dónde iban a ir, siempre con el objetivo de poder hacer un espacio público de formación, que quizá es una de las novedades que tenemos para contar en nuestra escuela. Lo lindo que decíamos cuando lo anunciábamos, mencionamos que es un espacio de formación gratuita, ¿no? Así Por es. parte de la Municipalidad de Rosario. Contame un poco, y nos hacíamos esta pregunta en producción, ¿cómo es el oficio de luthier y hasta dónde, qué tipo de instrumentos se engloba, ¿no? Porque la pregunta sería, guitarra, ¿entran las criollas o hay alguna eléctrica que entra, ¿no? Y ahí me parece que nos vas a ayudar un poquito a ver hasta dónde llega la profesión. La profesión en sí es cualquier constructor, constructora Bien. de cualquier instrumento musical. En nuestro caso particular nos dedicamos a las guitarras, en mi caso particular a las guitarras clásicas. Mis colegas también se dedican a las guitarras eléctricas, además de las clásicas, por ende bajos. Pero obviamente hay en la ciudad constructores de violines, constructores de instrumentos de percusión, etc. De instrumentos de viento, sí. Es decir, que a su vez, dentro de cada luthier hay como una especialización en el instrumento. Exactamente. ¿Partimos de cero? De cero. Más de cero sería plantar el árbol, no llegamos a tanto. Todavía. Pero agarran una madera que no tenga forma, ¿eso podríamos decir? Exactamente. ¿Así? Se parten de tablas que no tienen ninguna forma. Ajá. Y se llega a construir un instrumento utilizando diferentes maderas, diferentes técnicas de trabajo y se construye una guitarra en nuestro caso. En el caso de la guitarra, digo, para pensar en ese proceso, lo primero es armar como esa caja que es el cuerpo de la guitarra, ¿no? Exactamente. Primero es preparar cada parte del instrumento, vamos a decir la tapa, el fondo, las fajas, sí, el mango, y luego todo se ensambla. Y ahí ya tiene forma de guitarra. Y luego vamos a poder incorporar los detalles más finales, que son los que va a permitir sujetar las cuerdas, buscar una nota particular en el diapasón, etcétera, para llegar a una guitarra constante y sonante. Las calidades de madera entiendo que van, digamos, que son determinantes o que hay toda una elección respecto a eso, ¿no? Totalmente, es muy importante la madera que se utiliza. Hay algunas maderas que se pueden usar, otras no, dependiendo la parte del instrumento. También es importante, además de la especie, el tiempo de secado que pudo haber tenido esa madera, la posición o el sentido de la veta. Muchos detalles que hacen que cada vez que nosotros tengamos que elegir una madera somos demasiado quisquillosos, por decir alguna manera, sí. Que hace que poder ir a una maderera implique mucho trabajo de que te acepten tus necesidades, vamos a decir. O sea que tenés un maderero amigo, imagino. No, eso es lo que primero que hay que conseguir. Lo primero que hay que tener, es lo que cuesta mucho. Claro. ¿Sabes por qué cuesta? Te lo pregunto. Porque, por lo que sé, en la construcción de guitarras de luthier, las maderas son maderas exóticas y muchas de ellas, su uso está prohibido, su circulación está prohibida. Entonces se apelan a maderas que son
cedro rojo, guayubira, ébano, no sé, hay un montón de maderas exóticas, pero que no es tan fácil conseguirlas. Bien, hay maderas exóticas que nosotros usamos. Una de ellas exótica sería fuera de nuestro alcance territorio. Claro. Una de ellas es el ébano, una de ellas es el red cedar que nombraste. El pino abeto alemán. El pino abeto alemán. Algunas son algunas no tienen permitida el corte hoy día y por ende no las podemos usar. Otras sí y las podemos conseguir. Que luego lleva trabajo conseguirlas porque hay que encontrar las personas que las vendan en este momento en Argentina, etcétera. Es un problema de otro logística, tema. claro. Y luego hay maderas que no son exóticas, son nacionales, que nosotros también usamos, que funcionan muy bien y a veces es más fácil conseguirlo. Digo a veces porque no es tan solo que una persona corte una tabla, sino esa logística es bastante importante y es trabajoso a veces conseguir, pero es posible, no es nada. Las guitarras, Esteban hablaba un poco de cómo ustedes se relacionan con el cliente hablando de las necesidades. ¿Tendríamos guitarras a medida o hay tamaños estándar? Está bien, el tamaño... A medida una guitarra va desde el sonido hasta pequeños detalles que pueda contar en el fondo, en el mango principalmente, etcétera. Mucho se vincula con la necesidad de las manos, del toque, de quien vaya a usar ese instrumento. No tanto a veces desde el tamaño, tiene que ser una persona realmente con características muy diferentes para que uno apele a cambiar el tamaño del instrumento. Pero esa medida desde ese lugar, la necesidad de me gusta que tenga un poco más de brillo o menos por la música que interpreto, o que sea un poco más dura o más blanda al toque por mi modo de tocar. Es un mundo, es una maravilla. Sí, pensaba Diego en ese sentido que interesante también el diálogo, ¿no? Con quien venga y bueno, te diga, che, quiero que me hagas una guitarra. Exactamente. Qué importante también tu lugar de escucha, porque me imagino que no todos tienen tan en claro cómo es su toque o qué están buscando, ¿no? Como también debes, imagino también, que acompañás un poco en esa búsqueda de el sonido, de cómo quiere sonar esa persona. A veces debe venir gente con mucha claridad. Decime qué necesito. Y a veces debe haber como, quiero tener mi primera guitarra de luthier, no sé, ¿no? Y viene a ocupar un lugar dentro de quizás una colección de guitarras o ciertos instrumentos que ya tiene, ¿no? Como buscar un color. Sí, justamente es eso. Cada caso, cada quien viene con su planteo, su conocimiento. Uno trata siempre de conversar, de ver qué necesita, qué está buscando. Y a veces hay que aprender a frenar y decir hasta acá, porque cuando más uno empieza a preguntar, empieza a complicar la decisión de la otra persona. Entonces hay que tratar de escuchar y entender qué está buscando verdaderamente. Hay gente que simplemente quiere llevarse una guitarra sin más, y hay gente que además le pone mucha carga a eso y termina siendo un amigo. Es muy variado eso. Está bueno. Diego, antes yo trataba de ubicar un momento en el tiempo que para mí, ayúdame a pensar, fue más o menos en los 90, en que al menos en Rosario se detectaron un montón de casos de músicos que empezaron a tocar con instrumentos de luthier, puntualmente guitarristas, ¿no? Con guitarras clásicas. Y hubo ahí empezó como un auge con algunos luthiers que empezaron a trabajar o a asentarse cerca de Rosario, y después ya hubo, no sé si un apogeo, pero sí por lo menos una proliferación de luthiers y gente muy interesada en la construcción de guitarras. ¿Fue así? Así es. Hay algunos luthieres muy importantes de la región que trabajan y mucho desde esos años y aportaron muchos instrumentos, hicieron que mucha gente hoy día, desde hace muchos años, toque con instrumentos así, siempre teniendo en cuenta que en el ámbito académico la guitarra de luthier es algo común y corriente, vamos a decir. No se ve un músico académico que tenga una carrera, un músico universitario, un docente universitario de la escuela de música de la universidad, que toque con una guitarra que no sea de luthier. No sea de luthier. Luego, en la música popular o en la masividad,
sí se da, que cada vez más, por suerte, a eso apelamos, y es gracias a algunas personas que se dedicaron a divulgar el oficio y a enseñarlo. Entre ellos, uno de mis compañeros de la escuela, que es Emanuel Milanesi, que es mi maestro, y quien abrió y sigue abriendo mucho el oficio para que la gente que quiera formarse, como es mi caso, que pueda llegar a ser luthier. Y hay muchas personas que lo hacen el oficio desde siendo hobby o profesionales, porque alguien se dignó a enseñar algo que antes no se enseñaba. Te iba a preguntar en ese sentido, me diste el pie por el cuerpo docente de la escuela, porque decís que bueno, estás vos, está tu maestro, ¿quiénes más integran ese cuerpo docente y qué también encontraron ustedes en lo de dar clases también y enseñar el oficio? Somos 4, Emanuel Milanesi, Ignacio Esteban Sendra, Matías Díaz y yo. Los 4 teníamos prácticas de enseñar, pero particularmente. Claro. No es lo mismo trabajar en un espacio taller donde son cursos de 12 personas. Es un aprendizaje cada vez, es muy lindo, se aprende un montón, se conocen muchas cosas que uno no tenía presente y se va viendo cómo enseñar cosas que a veces no se vinculan con ningún libro, cómo tratar de responder preguntas que vienen de no sabemos de dónde, vamos a decir. Y bueno, es eso, es muy entretenido. Somos un grupo de amigos que enseñamos porque nos gusta lo que hacemos, somos muy democráticos en nuestras decisiones, entonces funcionamos muy bien y por eso también vamos un poco con la bandera de la escuela, porque la verdad es un espacio que defendemos mucho. Buenísimo. O sea, es que cuando uno, me ha pasado con gente que no frecuenta la música, que no es proclive a la música o puntualmente a la cuestión de la guitarra, que como le puede pasar a uno con cosas que a uno le son lejanas, no sé, a mí por ejemplo con los autos, pero si yo te preguntara, viste que hay 2 guitarras, una guitarra de una calidad dudosa o discutible, ¿no? Hecha en una fábrica, con máquinas y demás. Si le habláramos a esa persona que no tiene ninguna relación con la música, ¿cuáles son las diferencias en calidad, en uso, entre una guitarra así y una guitarra de luthier? Creo que la diferencia empieza en esa selección del material y en el proceso desde el principio, porque desde el momento que uno selecciona el material lo está eligiendo prestando mucha atención a muchas cosas, incluso a veces prestando atención a ese diálogo con la persona que solicita el instrumento, y si uno está haciendo un instrumento porque lo está haciendo, a veces está pensando en un sonido, y ahí creo que está la clave. Ese pensar en un sonido y tener una búsqueda de si baja medio milímetro o 1/4 de milímetro de más de una madera, eligiendo por qué y prestando mucha atención a que todos los procesos sean muy claros, los tiempos de encolado, la perfección en lo posible de la unión de 2 piezas. Y eso yo considero y lo trato de transmitir de esa manera, que es un método de trabajo que empieza ahí y termina con la guitarra cuando la vamos a poner en el estuche, y hay una cantidad y un modo cuidadoso y apasionado y dedicado que se traduce en el sonido. Obviamente que uno cuando va adquiriendo conocimiento puede incorporar técnicas que le ayuda a ir por ese sonido, pero creo que la dedicación, el empeño es la principal diferencia que se escucha. Luego a veces estéticamente no es tan notorio. Vos sabés que antes, Analía, que antes de que llegues, hablaba, bueno, dice algo que no, la lutería no, un oficio que no podrá ser reemplazado por la inteligencia artificial. Te meto ahí en un tema, nos meto en un tema que es por un lado la dimensión laboral de esta escuela de lutería. Digamos, si ustedes piensan que existe un mercado que pueda realmente darles laburo a futuro a todos y que haya músicos interesados en tener, no es que una guitarra con... Para mí están tapados de laburo y por eso están formando Armando gente. la Bueno, escuela. por eso. Y después lo otro es justamente que cuando uno piensa en tecnología y en todo lo que en todo lo que puede hacer el hombre, pero que no tiene una dimensión humana sensible, eso es pasible de ser reemplazado por inteligencia artificial. Pero ¿qué de la lutería? No puede ser reemplazado.
Le hiciste una pregunta muy larga. Compleja. Sí, se la hice ¿Qué larga, de la pero me parece que lutería sí. no puede ser reemplazado? Hay muchas cosas que sí, que son una máquina. Es Claro. decir, hay un espesor de O madera que lo puede medidas, sacar una espesor, máquina. Claro. Creo que esa parte, y vuelvo siempre a lo mismo, a la idea de qué quiere la otra persona, y la inteligencia artificial, hay detalles que no creo que pueda percibir, que el humano sí, y ahí sí hablo de sonido, hablo de matices, de brillos, de durezas, de vibraciones. Eso por un lado, seguro. La escuela, la pregunta de por qué estamos formando, o si entendí, porque creemos, primero que nos apasiona y segundo que creemos en la divulgación. De la única manera de que haya, quizá, no sé si es la única manera, pero uno de los motivos por qué una persona que se dedica a la lutería puede estar hablando en un programa de radio es porque hay una escuela. Y si yo estuviese solamente en mi taller, como muchas personas han estado años trabajando, y que se enteren algunos poquitos que hay un oficio, Claro. donde se construye un instrumento, sería todo más chiquito. Ujú. Entonces yo aprendo gracias a que veo videos de alguien que se anima a difundir, alguien aprende porque yo enseño en la escuela, etcétera. Es así. Diego, el curso va a comenzar en marzo. El curso va a comenzar es en un curso marzo. de todo el año, Es digo, para anual. pensar cómo es la formación y cómo están pensados como módulos. Hablabas de 4, que son 4 las personas que lo llevan a... ¿Estos 4 tienen especialidad en instrumento, como mencionabas antes? Los 4 nos dedicamos al mismo instrumento, vamos Ujú. a decir, los 4 nos dedicamos a las guitarras. Damos 2 cursos en la escuela, uno es el curso de construcción de guitarras y ukeleles, y el otro curso es el de reparación de guitarras. En los 2 cursos se trabaja súper profesional, y no hablo del profesionalismo que nosotros podamos aportar solamente, sino de que nuestra idea de formación es profesional, pensando en que las personas que vayan ahí, si tienen el interés, van a poder seguir formándose, y no es simplemente pasar por un espacio en donde hacen algo que no tienen una clara noción de que están haciendo, sino tratamos de que sea muy profunda la formación, con el tiempo que tienen, y entonces la dimensión futuro a nivel laboral, que me lo mencionabas recién, va a depender mucho de si esa persona tiene mucho interés. Es un oficio Claro. que lleva muchos años, muchas horas de taller, como se dice, muchas horas de trabajo con las herramientas, con la madera, pero es un gran puntapié. Las 2 cosas, el poder construir un instrumento y hacer ese proceso de cero, compartiendo con otras personas y guiados, como mis compañeros los guían, que son los que dan ese taller, y en el curso de reparación, en donde quizá hacemos algo que no es común, porque no hay ningún curso que yo conozca que se enseñe a reparar instrumentos. Implica toda una logística bastante grande de llegar a tener instrumentos, y es un oficio que también es muy importante, y es una salida laboral un poco más cercana. Claro, como que podés entrar por ahí. Entiendo que la escuela ya está funcionando desde ese tiempo, porque hay un oyente, que es Maxi, que nos dice: fui alumno de la escuela el año pasado, gracias Diego, excelentes profesores, ojalá la escuela se pueda institucionalizar para que podamos acceder a más conocimientos. Digo, quizás sumando cursos, ¿no? Sumando nuevas cosas, ¿no? Decir que ya vienen trabajando desde el año pasado o más atrás. Venimos desde el año 24, a mediados del año 2024 empezó el primer curso. Que Dijiste que ahora cumplen 2 ahora años. el otro curso empezó en marzo, abril del año pasado, y este año la idea es que podamos volver a empezar en marzo, abril y hacer una trayectoria completa del año. Diego, viste que en arquitectura hay un concepto que se llama kilómetro cero o algo así, que tiene que ver con construir casas con los materiales que hay a no más de tantos kilómetros a la redonda, ¿no? Como para que pensar, bueno, una casa da cuenta del lugar y de la geografía. Podemos pensar en el sur hay cabañas de madera y piedra porque hay eso, ¿no? Si tuvieras que pensar en guitarras que puedan dar cuenta de un sonido santafesino, litoraleño, de por acá, con maderas, no digo de acá necesariamente, pero sí de lo más cerca posible, ¿existe esa posibilidad? Existe, sí. De hecho, en la escuela lo hacemos, se hizo y es algo bastante factible. Hay algunas maderas, vos mencionaste la guayubira, que es una madera de la región, quizá un poquito más al norte, pero
pero es una madera de la región. El kiri se está usando para construir tapas de guitarra, que es una madera muy blandita, reemplazando el red cedar y el pino abeto, que son del norte del mundo. Es una opción. El cedro, además de ser de la región, están tantísimas puertas y ventanas antiguas que nosotros nos dedicamos a juntar de los bolquetes cuando las vemos. Y así sí se puede. Alguna madera dura para el diapasón de la región también, el lapacho, por ejemplo. Se puede, y de hecho algunos instrumentos que se hicieron en la escuela tienen madera que encontramos en el mismo espacio. Claro. Eran partes de muebles viejos que estaban ahí. Muy bueno. y terminaron Hiciste siendo la capita- tapas o fondos de guitarra. Eso está bueno. ¿A quiénes nombrarías como los padres de la lutería argentina? Francisco Estrada Gómez quizás es el luthier más importante de la Argentina por los avances y la cantidad de instrumentos que ha vendido, y músicos importantísimos que usan y usaron sus guitarras, entre ellos Juan Falú. Es decir, hay una línea directa entre un luthier y un gran músico. guitarrista. Ujú. Viniendo más para acá, Diego Contesti es quizá uno de los grandes maestros. Claudio Guicio es un excelente luthier, y mis compañeros. Bueno. ¿Suelen ser hombres generalmente o hay compañeras Hay también? compañeras, Ujú. y puedo nombrar algunas de Buenos Aires. Sí, yo más para saber si no, sí, cómo es el recorrido puedo también. errar en apellidos, Ujú. pero Flor Centurión es una luthiera maravillosa No, de Buenos Aires. Una chica que se llama Camila y no recuerdo el nombre. Pero existe también Camila, existe vamos, Camila, Camila, sí. Que es una gran luthiera también. Bueno, capaz le pasa como Prince, Obviamente, que no necesita apellido, es Camila. sus ¿no? Como- sus rosetas Guitarra. hablan por ella, Eso, te juro. claro, mirá qué bien. Diego, no me Muy quiero bueno. quedar con la duda o la intriga de saber cuánto tiempo. Yo vengo hoy, te pido una guitarra. Mm. Y ¿Cuánto te te- digo, ¿cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo me la Esa es llevo? La ansiedad. La Conozco. peor ansiedad. pregunta La de- Yo soy al un poco luthier. ansiosa, ¿Te falta así mucho? que ¿cuánto tengo que esperar? Depende del momento del luthier. Ah, vamos a bueno, decir. Claro, me agarrás entre 6 guitarras. ¿Y te agarra liviano? 3 meses sale una guitarra Ah. andando. Depende de la ¿Mucho? terminación. Mucho, pensé que era menos. Sí. No de Puede- exigente, bueno. pero Depende del tipo de instrumento que se está haciendo, el nivel de detalles que se le ponga. Puede ser apenas un poco menos y puede ser bastante más. Nunca va a ser un mes. nunca. Muy difícil. Salvo que sea una guitarra que esté bastante encaminada. O por lo menos en mi caso no. Quizá hay gente que sí. En la interna de lo que ustedes comparten con los compañeros, ¿para qué quiero? Hay una pregunta, no sé. Hola, perfectos. Le preguntan al invitado quién hace las violas manouche en Argentina. Las violas manouche son las guitarras de Gypsy Swing, de Gypsy, ¿ok? Esa música tipo Django Reinhardt, tun, chan, gitano. No sé quién No las lo hace. sé, no ¿Mm? podría decirlo. Está No, bien. no tengo. No, estaba pensando en esto de la diferencia en masa, ¿no? Ustedes pueden detectar, ¿tienen alguna forma de registrar si los músicos en general están usando más guitarra de luthier que de marca o industriales? Por lo que ven, por lo que sondean. Se ve, bueno, mirando festivales de Claro. Es una buena enero forma de verlo. es una Una buena cantidad de manera guitarristas, y claro. se ven muchas guitarras de luthier. Claro. Se ven quizá hoy día también aportando la parte de que los instrumentos ya son más fáciles de amplificar, entonces muchos tienen instrumentos de luthier amplificados y los usan en los escenarios porque quizás son los instrumentos que siempre usan, que utilizan para grabar. A veces se daba la situación de tener un instrumento que tenés que usar para grabar o es tu instrumento, pero en el escenario recurrís a otro porque no tenés para amplificarlo. Hoy día eso está bastante resuelto, entonces se ve mucho. La guitarra es el instrumento quizá más popular, y es uno de los puntos que me acuerdo que nombraba nuestro proyecto de escuela. Por eso también una escuela de lutería en donde trabajamos con guitarras y creemos que en cualquier casa hay una guitarra. Hay una guitarra. Pasa por lo general y apostamos a eso. Que haya más, seguramente también hay más instrumentos que no son de luthier, que son necesarios también, y es simplemente la masividad del instrumento. Va creciendo la cantidad de instrumentos y apostamos a que todo el mundo toque la guitarra. Si todos tocan el instrumento, va a haber más guitarras de luthier, más guitarras
que no, pero está bien. Sí, y más guitarras a reparar Y también. más guitarras a reparar, Y que es más parte de música. nuestro Es parte trabajo. del trabajo. Y más o sea, música. Exacto. Diego, no dijimos dos cosas importantes. Hablamos que empieza en marzo y que dura hasta noviembre, diciembre, pero la gente está preguntando dónde es la escuela, cómo Bien. se anota, hay un Instagram. Hay un Instagram que es el Instagram de la escuela, que es Escuela de Lutería Rosario. Se anotan por un formulario de Google que es de la municipalidad. Que lo encuentran ahí mismo. Lo encuentran Sí. ahí o buscando en las redes. Bien. En la municipalidad calculo que se va a encontrar. Se llena ese formulario. Nosotros hacemos esa convocatoria, luego vamos a tener una entrevista con las personas interesadas. Ujú. Son cupos limitados, no ¿Cuántos? tiene restricciones. Son 24 cupos. Lugares. Bien, Bien, perfecto. no hay requisitos previos, no, No hay hay. límite de edad y toda la El cuestión. límite es mayores de 18 años. Ajá, pero no respecto a alguien mayor que No, quiera. lo único que tiene que tener en cuenta es que es un espacio que es en planta alta, que es Ujú. un detalle no menor. Van a encontrar en ese formulario algunas preguntas que van a ser Guía simplemente guía para que la persona sepa de qué se trata la lutería y la escuela, y para nosotros saber quién está escribiendo. ¿Y qué lugar solicitando. físico? ¿Dónde está el lugar físico? Porque también el que ya piensa, bueno, dice, ¿dónde voy a ir o dónde me queda, no? La escuela está en el Centro Cultural Casa Casteneto, que es un espacio municipal que queda en Barrio Belgrano. Voy a decir la dirección exacta Pasaje que la tengo. Azurduy Ahí está. 6150. Es un centro cultural municipal y ahí funciona la escuela. ¿Qué es Casteneto? ¿Te sabes qué era eso? ¿Quién Sí, fue era Casteneto? un espacio Rosacruz, de un Ajá. hombre que se llamó Mario Casteneto, que donó ese espacio Ah, mira. a la municipalidad para que funcione algo vinculado a la cultura. ¿Y ese pasaje quedaría, te ubicás? Es un pasaje que corre paralelo a calle Mendoza, Claro. está a 2 cuadras hacia el sur, A la a la altura de- altura del 6.000, 6100. no, claro, 6.100 sí es paralela De calle a, Mendoza. calle Quiero leer Mendoza. mensajes. Nacho Esteban Sendra nos escribe: hermosa la entrevista, le mando un saludo al colega Diego. Si pueden mencionar el destino de los instrumentos reparados y construidos, saludos. Y otro mensaje, dice Pablo Lencina: yo estuve en un curso de reparaciones que dio Diego en Arroyo Seco hace unos años. Aprendí muchísimo, le mando un abrazo, soy Pablo Lencina. Otro mensaje: yo me anoté al taller de lutería para este año, Rodo. El año pasado se me pasó. ¿Me pasan la dirección de la escuela, por favor, que me gustaría ayudar? Ahí pasamos. Por lo que contaste, ¿no tuvieron trabas con las conversaciones con la municipalidad, con los estados? No hubo trabas. Obviamente es todo muy trabajoso, son proyectos, son ideas, idas y vueltas, pero no hubo trabas de decir, fluyó. no nos cerraron ninguna puerta y nosotros tuvimos Ustedes acercaron la propuesta y avanzó. Y bueno, avanzó Buenísimo. a su modo y llegamos a esto que estamos muy contentos Bien. con ese proyecto. Diego, muchas gracias. Gracias. No Diego. quiero dejar de mencionar Sí. eso que pregunta. Perdón, claro, no dijimos eso. Esteban. Los destinos. El destino de los instrumentos. Sí. Siempre decimos así, la escuela tiene 3 patas. Es la formación a los alumnos, la divulgación en general, Ujú. y una parte que es la social, que los instrumentos construidos se donan. Esos instrumentos vienen siendo donados a instituciones públicas de formación de música, la escuela de la universidad, la escuela provincial de Las música, la orquestas. escuela Qué bueno. municipal. Vamos Qué maravilla. donando esos instrumentos. Y los instrumentos que reparamos totalmente gratis. Es decir, quien quiera acercar su guitarra para que la reparemos, entendiendo el proyecto, los tiempos que es de un espacio de formación, podemos reparar los instrumentos gratis y también reparamos instrumentos gratis de las instituciones. Esa es la parte Qué datazo, que Maravilloso. nos interesa Muy bueno. mostrar. Así que bueno, está abierta la inscripción, Muy creo bien. que hasta el fin de semana. Muy bien. Busquen ese formulario, los esperamos. Muchísimas gracias por la nota.